Pues vamos. Bueno, mi nombre es Adil Meléndez, yo soy colombiano, vivo en la ciudad de Cartagena. He sido víctima del conflicto, secuestrado, desplazado. Hace 10 años tengo medidas de protección, es decir, hace 10 años ando con dos hombres que me protegen y un vehículo que me brindan algunas medidas de seguridad. Soy miembro del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, es decir, los crímenes que ha perpetrado el Estado colombiano a través de sus fuerzas oscuras. Soy miembro de la Corporación Justicia y Derecho, o del bufete de abogados Justicia y Derecho, y de la Fundación Rizófora, y de los líderes afrodescendientes y parlamentarios africanos y del Caribe. En la actualidad ejerzo como abogado en justicia transicional, restitución de tierra y protección del medio ambiente. A la primera pregunta sobre cómo incide o en qué va la justicia transicional en Colombia, podemos decir que después de la firma del acuerdo de paz se han generado el mayor número de activistas y defensores de derechos humanos asesinados. Claro está, lo que se busca es generar una estela de miedo, de terror, para que no exista una verdadera transformación en Colombia. En la actualidad lo que tenemos es una estigmatización social, una estigmatización a los defensores de derechos humanos, porque el establecimiento o quienes gobiernan tienen miedo de esa transformación social, cultural y política, de esa equidad social que se planteó en los acuerdos suscritos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Por eso Álvaro Uribe Vélez lideró un proceso de mentira, de estigmatización y de fraude en las elecciones, en las elecciones que pretendían votar el plebiscito a favor del acuerdo de paz. Fue así que con engaños, con mentiras, obtuvieron un miedo en la ciudadanía y el 51% de los colombianos decidió votar en contra del plebiscito, que posteriormente dichos acuerdos, sea de paso, fueron firmados entre las partes, es decir, gobierno y las FARC. Pero fue mucho el tiempo que demoró el gobierno de Álvaro Uribe a través de su secretario, su copresidente o su asistente Iván Duque, en darle vía libre o implementar lo acordado. Eso generó una incertidumbre. Además de eso, la persecución contra excomandantes guerrilleros como Iván Márquez, Jesús Santrich y la judicialización lograron una incertidumbre, y en consecuencia de esa incertidumbre, hoy Iván Márquez regresó a la FARC, ha fundado otro grupo disidente en conjunto con el Paisa, en asocio con Santrich, todo ello por la persecución y el incumplimiento de los acuerdos. ¿En qué se evidencia ese incumplimiento? Primero, el gobierno generó una incertidumbre, el gobierno persiguió a los comandantes, el gobierno utiliza un lenguaje descalificador, utiliza un lenguaje de violencia contra los acuerdos, y el gobierno ha regresado a la aspersión aérea con glifosato. ¿En qué se evidencia ese incumplimiento? Han retornado las masacres en Colombia, masacres que se cometen en el Cauca, masacres que se cometen en el Chocó, masacres que se cometen en el norte de Santander, Catatumbo, masacres que se han cometido en el sur de Córdoba. Es decir, en los 2 años que la FARC se había desmovilizado, bajaron los niveles de violencia. Los hospitales de la fuerza pública estaban deshabitados, pero también han regresado los grupos paramilitares. Hoy se está consolidando un movimiento autodefensa en aquellas regiones donde el gobierno nacional no manda.
Como hemos dicho, en el Cauca no manda el gobierno nacional, en el Chocó no manda el gobierno nacional, pero también el gobierno ha autorizado las ejecuciones extrajudiciales. Cuando digo autorizado las ejecuciones extrajudiciales es porque la directiva 29 de 2005 del gobierno nacional era una autorización para asesinar civiles. Hoy nuevamente hemos regresado a esa horrible noche con el asesinato de civiles a instancias por orden directa del presidente o por orden directa de los altos mandos militares. Está denunciado por el New York Times, y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que es el verdadero presidente, conoce de esas directivas, y hoy se han venido implementando. En razón de ello ya se han dado casos como de un excombatiente asesinado. Es decir, el comandante del ejército de Colombia tiene una orden implícita de asesinar civiles. Eso en principio. Frente a esa situación adversa y frente a unas medidas legislativas que pretende implementar el gobierno nacional, hay un despertar ciudadano. El pueblo está manifestándose públicamente, está protestando, y eso es válido. Solo la movilización civil podrá evitar la expoliación y el sometimiento de este gobierno. Bien. Solo una cosa que voy a preguntarte, si, ¿cómo se relaciona la cuestión de defensa del territorio y de las comunidades campesinas con la situación de conflicto, enfrentamiento entre la guerrilla y el gobiernos paramilitares? Bueno, vamos a decir que cuando hay un desarrollo, cuando hay un proyecto de desarrollo estratégico en una región del país donde no hay soberanía del gobierno, porque el gobierno no manda, como en el caso del Cauca, donde el gobierno no tiene soberanía, como en el caso del Catatumbo, donde el gobierno no tiene soberanía, como en el caso de Córdoba, o en el Chocó, en el Pacífico, donde mandan las organizaciones ilegales. La empresa que va a desarrollar ese proyecto obligatoriamente tiene que pagar extorsiones o tiene que pagar el impuesto de guerra al grupo armado que se encuentre ahí. En el pasado era con las extintas FARC, ahora será con los caparrachos, con el Clan del Golfo, con la autodefensa gaitanistas, con el ELN o aún con la fuerza pública que también se beneficia de estos actores. Si la empresa no paga ese impuesto, la empresa no puede desarrollar el proyecto. Y vamos a dar unos ejemplos para ilustrar. United Fruit Company, que hoy es Chiquita Banana, cometió una masacre abominable en 1928, pero en el Urabá antioqueño financió al paramilitarismo y también a la guerrilla. Coca-Cola financió al paramilitarismo y la guerrilla. Ecopetrol, la estatal petrolera de Colombia, financió a los grupos paramilitares. Las alcaldías, las gobernaciones, los palmicultores financiaron al paramilitarismo y también a la guerrilla. Quiere decir que hay una relación directa entre desarrollo empresarial, conflicto armado y gobernanza institucional. Y ante esa fragilidad, ante esa falta de gobernanza, prevalece la ley del más fuerte, la ley del crimen organizado. Y en medio de ello nos vemos los abogados, los líderes, las comunidades amenazadas por esta situación. Creemos que es la pata principal. Muchísimas gracias, para transformar el sistema, ¿no? O sea, y sobre todo para cambiar ese lenguaje de valoración. Muchas gracias. Tan